sala, quer online. Vamos dar início à reta final do nosso seminário. Temos tido apresentações de uma qualidade excepcional, todas elas bastante esclarecedoras, em concreto, nesta matéria para a atividade notarial. E naturalmente que todas as atividades têm as suas diferenças e o impacto do RGPD na atividade notarial é também ele muito próprio, e daí que estas últimas intervenções tenham sido efetivamente muito úteis. Vamos então iniciar o próximo painel. Vamos ter agora um tema de proteção de dados, riscos e ameaças inerentes aos atos notariais à distância, uma realidade que todos nós sabemos que está para chegar, e vamos ter uma apresentação do Dr. José Carmelo Benlhoc, a quem eu dou agora a palavra, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí en el seminario para hablar de la normativa y las cuestiones de protección de datos relativas al otorgamiento por videoconferencia, porque, como todos sabemos, pues el otorgamiento por videoconferencia y las actuaciones que el notario puede hacer en línea, pues es algo que o está ya en muchos países de nuestro entorno europeo o va a estar en breve. Tras casi 20 años de vigencia de la Directiva de 2002, el legislador europeo entendió que esta debía ser objeto de actualización, y de ahí nació el ya conocido por todos y del que se ha hablado sobradamente Reglamento de Protección de Datos. Su considerando 6 concretamente decía que la rápida evolución tecnológica y la globalización ha planteado nuevos retos para la protección de datos personales. Resulta llamativo y curioso leer esa afirmación y ver que en el reglamento no hay ninguna relación o referencia expresa a la protección de datos en entornos de videoconferencia. Lógicamente, la norma fue aprobada bastante antes de la pandemia de COVID-19, que, entre otras muchas cosas, ha potenciado exponencialmente el uso de las interacciones por videoconferencia en todos los ámbitos, así como una gran preocupación por cuestiones como la ciberseguridad, que está íntimamente unida. De hecho, la ciberseguridad y la protección de datos están íntimamente unidas, y es imprescindible emplear medidas de seguridad informática para la protección de datos personales. Por tanto, para determinar qué medidas pueden mitigar los riesgos que podemos tener en materia de tratamiento de datos, debemos prever o debemos ver cuestiones que van a afectar a la ciberseguridad, tanto en relación a lo más básico, a lo primero, que sería la conexión a Internet que se utiliza; en segundo lugar, a los datos que viajan, los equipos informáticos que son utilizados, la plataforma tecnológica empleada para el intercambio de información, y luego las obligaciones propias de cada notariado, que, como antes se ha explicado, son bastantes y muy importantes. En relación, en primer lugar, a la conexión a distancia y a los equipos informáticos, hay dos medidas importantes que son aplicables al otorgamiento notarial a distancia y que permitirán establecer un alto grado de seguridad en materia de protección de datos. Concretamente, el primero de ellos es el empleo de comunicaciones cifradas. Y, en segundo lugar, el control de seguridad de los servidores y de los equipos informáticos por los que viajan, se almacenan o depositan los datos. En relación al cifrado, la conexión, lo lógico es que esté cifrada, bien utilizando un protocolo seguro HTTPS o bien una red privada virtual, una VPN, o un cifrado de extremo a extremo E2EE. No voy a meterme en cuestiones técnicas, no voy a bajar a ese detalle, pero en todo caso lo importante es que la conexión
esté cifrada de modo que los datos se dificulte o se impida que sean vistos, grabados o almacenados por cualquier persona. Esta cautela se reconoce en ciertas normas que regulan o tienen recomendaciones para videoconferencias, como las recomendaciones 251 del Consejo para fomentar la utilización de videoconferencias en materia de justicia. En España, por ejemplo, voy a hacer ciertas referencias a la normativa española, como es lógico porque es la que más conozco. En España se reconoce expresamente en las recomendaciones que nuestro Centro Criptológico Nacional, que es el organismo español que se encarga de la ciberseguridad en toda la administración pública, ha establecido, pero también una ley de crédito inmobiliario que obligó a los notarios a relacionarse telemáticamente con las entidades financieras y con los consumidores. En ambos casos se exige que los canales de comunicación estén cifrados, que tengan prevención de detección de intrusos, monitoricen todos los eventos que ocurren en la plataforma para, si hay alguna brecha de seguridad, poder saber qué ha pasado y quién es responsable, y que se cifren las copias de seguridad. Pero además del cifrado de la comunicación, de la base, de la autopista por la que circulan los datos, es también necesario que los datos que circulan estén cifrados. Esto, lejos de ser únicamente el primer requisito, el único aplicable, lo establece, por ejemplo, el artículo 32.1b del Reglamento de Protección de Datos, que obliga al responsable y encargado de tratamiento a aplicar medidas que garanticen cifrado de datos personales. Una vez tenemos la conexión cifrada y los datos cifrados, los equipos informáticos que utilicen y que gestionen esos datos también deben tener grandes medidas de seguridad. Los servidores deben estar preferentemente ubicados en estancias que estén protegidas, que tengan acceso restringido, que tengan control de entradas y salidas y que permitan el resto de seguridad, no ya informática, sino física, aplicable por la normativa. Esta previsión, por ejemplo, en España sí que existe para determinadas videoconferencias no notariales, pero muy importantes, que son las que ya reconocía el Reglamento de IDAS y que desarrolla nuestra orden de 6 de mayo de 2021 para la obtención de certificados cualificados por medio de videoconferencia, en el que la identificación de la persona es un elemento esencial y por eso estas cuestiones también podrían extrapolarse al ámbito del otorgamiento notarial. A estos efectos, me gustaría también puntualizar que, por ejemplo, en España, la empresa tecnológica que gestiona nuestra actividad informática y también la protección de datos, el pasado 22 de enero obtuvo el certificado de nivel alto, el más alto posible, en materia de ciberseguridad en todos los ámbitos que afectan a la función notarial. Por tanto, cualquier plataforma de videoconferencia entendemos que debería cumplir esos requisitos. En España, solamente la policía, la seguridad social y los notarios tenemos ese nivel de seguridad en las comunicaciones. Una vez tenemos la comunicación ya cifrada, los datos cifrados y los servidores seguros, debemos pasar al siguiente nivel en la cadena del otorgamiento, que es la plataforma tecnológica en virtud de la cual se produce la interconexión entre las partes y el notario. Esta cuestión presenta especialidades en todos los notariados, porque cada notariado ha optado por una plataforma, un tipo de acceso a la plataforma, un tipo de seguridad y un tipo de videoconferencia. No obstante, pese a esas especialidades, si analizamos, por ejemplo, la Directiva de Digitalización, podemos analizar las siguientes cuestiones en el ámbito que nos ocupa. Lo primero es que debe existir esa plataforma, debiendo plantearnos si es conveniente o no que esté controlada por el notariado, directa o indirectamente. En segundo lugar, cómo se accede a esa plataforma, porque en el momento en que el otorgante accede a la plataforma, ya está cediendo datos de identificación. En tercer lugar, en el momento en el que, habiendo entrado ya, el otorgante inicia la videoconferencia con el notario, debe identificarse jurídicamente, porque lo primero es solamente una autenticación electrónica. Y luego, en último lugar, durante el desarrollo de la videoconferencia, deben existir unas cautelas que ahora veremos. En cuanto
Al primero de estos puntos, si la plataforma debe o no ser notarial, parece que es posición común, o al menos absolutamente mayoritaria entre los notariados europeos, que la plataforma debe estar controlada por los notarios, para que se garantice lo máximo posible confidencialidad y protección de datos personales. También para el notariado mundial. La Unión Internacional del Notariado Latino aprobó unas directrices o recomendaciones, un decálogo sobre intervenciones a distancia, el 3 de diciembre de 2021, cuyos números 3 a 5, precisamente para garantizar la mayor seguridad de la plataforma, decían que debía utilizarse una plataforma suministrada por el Estado o aprobada por la institución notarial. En ambos casos, cubriríamos las necesidades de seguridad. De no ser posible, advierte que la utilización de plataformas privadas debe hacerse con mucho cuidado. Dice que con independencia de la titularidad, la administración de la plataforma debería ser administrada directa o indirectamente por el notariado, que sería quien establecería los requisitos de seguridad aplicable a las comunicaciones y que debe en todo caso garantizar no solamente la protección de datos, sino la confidencialidad y el secreto profesional. En España, por ejemplo, debatimos sobre esta cuestión cuando se aprobó la Ley de Crédito Inmobiliario que he comentado antes y se llegó a la conclusión de que todas las comunicaciones que el notario realice con las entidades, con los otorgantes o con cualquier persona tenían que hacerse por una red segura que tenía que estar controlada directamente por el notariado. Esta afirmación es trascendente desde el punto de vista de la normativa de protección de datos porque permite a los usuarios conocer y saber que quien está detrás de la plataforma es una autoridad pública, es un funcionario público, garantizando la protección de datos desde el diseño de la plataforma y por defecto, según el artículo 25 del reglamento, y también que las políticas de privacidad de la herramienta van a estar completamente alineadas con ese carácter público, con el principio de minimización de datos del que se hablaba anteriormente, con el secreto del protocolo y con la confidencialidad. Esto permite tener confianza, como nuestro Instituto Nacional de Ciberseguridad ha dicho, de que los consumidores proactivamente también deben poder acceder y tener seguridad de que la plataforma a la que están entrando es una plataforma segura. Y si está en manos de los notarios, lógicamente va a ser segura. Además, el hecho de que esté controlada por el propio notario añade que el software que utiliza la plataforma esté siempre verificado, autenticado y constantemente actualizado. De nuevo, volvemos a la ciberseguridad, pero como todos sabemos, un software no actualizado es una puerta de entrada a cualquier obtención ilícita de datos personales. Si las medidas anteriores se han aplicado correctamente, tendremos una gran seguridad en la infraestructura, que va a impedir que terceros accedan a los datos. Es un requisito previo básico para que los datos queden protegidos, pero también hay que tener protecciones concretas cuando un ciudadano va a otorgar la escritura a distancia. La primera medida de protección es saber algo tan sencillo como en la vida real, no digital, una persona entra a una notaría y sabe que está entrando a un despacho de un empleado público. Pero en el mundo digital puede no ser así. Puede haber phishing, puede haber cualquier tipo de hackeo, puede haber webs que se hagan pasar por actividades notariales. Por eso es imprescindible que los otorgantes sepan que hay un notario detrás de la plataforma y que los datos se le van a ceder a un notario. Parece bastante claro que si hay una plataforma única notarial, esto se va a cumplir. Así lo reconoció en España una instrucción de nuestra Dirección General del 31 de julio de 2019, que para la plataforma dijo que era imprescindible que el notario accediera con su certificado electrónico de identificación y su atributo de notario que dijera que es efectivamente notario. Algunos notariados, por ejemplo el notariado portugués, el notariado español, en nuestros certificados notariales ya tenemos el atributo de notario, pero hay otros notariados en los que el atributo no está en la propia tarjeta, en el propio certificado, y hay que acudir a bases de datos,
a llamadas a listas de servidores de confianza o de las propias cámaras de notarios. Eso debería estar integrado en la plataforma para que haya seguridad absoluta de que la persona que está al otro lado es notario. Pero en relación a los otorgantes, también debe ser la plataforma la que aplique un sistema robusto de identificación, como dice nuestro Centro Criptológico Nacional. Para eso hay un reglamento europeo, que es el reglamento EIDAS, de 23 de julio de 2014, que establece un doble requisito electrónico, exclusivamente electrónico, porque aquí el notario todavía no verifica identidad, y es que quien se quiere identificar remite datos electrónicos con su identificación y quien recibe, que no es el notario, es la plataforma, autentica esos datos. Como vemos, aquí ya se están cediendo datos, se están transmitiendo datos para hacer algo tan sencillo como entrar en una plataforma. Una vez la plataforma ha autenticado, ya estamos dentro de la plataforma y, de acuerdo con el principio de transparencia del artículo 12 y siguientes, el responsable del tratamiento lo primero que tiene que hacer es suministrar de modo expreso, preciso e inequívoco la información sobre el tratamiento de datos personales del artículo 13. No voy a extenderme en el contenido, todos lo conocemos, pero es fundamental que se dé esa información. La información también debe incluir, o al menos es recomendable que incluya, y así lo ha reconocido un anteproyecto de ley de eficiencia digital que tenemos en España, que los derechos que asisten a quien se conecta a la plataforma puedan ser ejercitados fácilmente por la propia plataforma. Por tanto, que la propia plataforma ayude por defecto a la protección de datos personales. Ya hemos dado la información suficiente al interesado, ahora debemos comprobar la licitud del tratamiento, si se requiere consentimiento expreso o si no se requiere consentimiento expreso por no estar el tratamiento dentro del artículo 6A, sino reconducir al resto de las letras del artículo, como antes se ha comentado. En mi opinión, la inmensa mayoría, pero no todos, los datos que recibe el notario van a estar incluidos o bien en el tratamiento necesario para ejecutar un contrato, letra B, en el cumplimiento de una obligación legal, letra C, o en el interés público, letra E, por ejemplo, en materia de prevención de blanqueo de capitales. La cesión de esos datos es absolutamente necesaria y no requiere consentimiento, en mi opinión, cuando la propia ley ya establece qué datos deben constar en la escritura y qué datos son necesarios para el otorgamiento. No obstante, en materia de acceso a plataforma y videoconferencia puede haber otra serie de datos que no aparezcan en la escritura, pero que sí que tengan el carácter de datos esenciales para el otorgamiento. Concretamente dos: el teléfono, el número de teléfono y el correo electrónico, que no solemos pedir cuando viene una persona físicamente a nuestro despacho a firmar ninguna escritura. ¿Para qué se necesitan? Por ejemplo, si el interesado no tiene firma electrónica, para enviarle en el momento del otorgamiento la clave de un solo uso que le permitirá firmar electrónicamente la escritura. Esto que hemos comentado de exclusión de consentimiento solo se aplica respecto a los datos, como digo, que el notario recibe como funcionario público, y eso no excluye, obviamente, el deber de información. Pero también hay ciertas categorías de datos especiales y también hay datos exclusivamente tecnológicos que no vemos en los otorgamientos físicos. Por ejemplo, una vez el interesado accede a la plataforma, el interesado tiene una cuenta, tiene un perfil desde el que el otorgante se conecta. No todos esos datos, ni los de la cuenta ni los del perfil, deben ni pueden ser accesibles, sino solamente aquellos que van a permitir identificar y controlar que esa persona puede hacer telemáticamente lo que va a hacer. Por ejemplo, el acceso a el dato de la fotografía de la persona para poder comprobar por videoconferencia que es la persona. Minimizando el impacto, en ningún caso el sistema debe recopilar información sobre el comportamiento, sobre la conducta del otorgante en la plataforma, ni antes, ni durante, ni después, ni analizar cómo ha interactuado
con el dispositivo en otros sitios web, aplicaciones y tampoco incluso dentro de la plataforma, porque no tiene ningún sentido dentro del otorgamiento a distancia. Lo que sí que es posible que sea preciso acceder, y así está recogido en algunas plataformas, es a los datos básicos de hardware y software de la conexión del interesado, porque para asegurarse que la videoconferencia tiene un nivel de calidad de imagen y de sonido, y si es compatible o no con la misma, se debe saber con qué sistema operativo se está conectando, con qué navegador, con qué cámara, con qué códex de audio, etcétera. Todos esos datos, por ejemplo, en la plataforma española se chequean, pero no se establecen como esenciales, pero la plataforma tecnológica del notariado alemán, la Bundesnotarkammer, para esta aplicación de videoconferencias de sociedades, sí que hace una serie de requisitos mínimos al iniciar la aplicación. Según el considerando 32 del reglamento, en caso de que deba recabarse el consentimiento, ya hemos visto que se tiene que recabar con un acto positivo, expreso y demás. Y además es el propio notario el que debe confirmar que puede justificar ese consentimiento. Lo normal será incorporarlo en la escritura, pero no está de más que la propia plataforma también guarde un log, un resumen de todos los actos tecnológicos que se han hecho para garantizar esa seguridad y que sean custodiados por la plataforma. Por supuesto, al ser la actuación por videoconferencia una actuación especial que genera sus riesgos especiales en materia de protección de datos, debe estar reconocida expresamente con medidas concretas en el registro de actividades de tratamiento que debe llevar el notario. Y debe valorarse si por el hecho del otorgamiento por videoconferencia se puede requerir una evaluación de impacto específica. A priori, no parece que por el hecho de la videoconferencia se deba establecer expresamente una evaluación de impacto diferenciada, según las reglas generales del 35.1 del reglamento. Pero, por ejemplo, la orden que comentaba antes, 6 de mayo de 2021 en España, sí que exige a quien vaya a hacer esas videoconferencias importantísimas para expedir certificados cualificados que realice un análisis de riesgo concreto y, en caso de que exista mínima posibilidad de obtener datos de manera ilegítima, que realice una evaluación de impacto. Por tanto, quizás desde el punto de vista de la responsabilidad proactiva del responsable, no esté de más hacer la evaluación de impacto. Además, nuestra Agencia de Protección de Datos en España ha interpretado el artículo 35.4 en el sentido de que si se utilizan categorías de datos especiales o geolocalización o datos de personas vulnerables, menores y demás, sí que es necesaria esa evaluación. Muchas de las plataformas utilizan la geolocalización del otorgante para saber dónde está, sobre todo en aquellos notariados que tienen competencia por el territorio, como es el notariado español. Para España sí lo prevé. Por tanto, aunque por regla general no fuera necesario, por vía de la geolocalización sí que sería necesario según nuestra Agencia Española de Protección de Datos. Dijimos al principio que era absolutamente necesario que quedara claro quién era el notario, pero también quién era el otorgante. Y dijimos que al acceder a la plataforma hay una identificación meramente electrónica. Pero es que después el reglamento EIDAS no contempla la situación de prestación de consentimiento frente a un funcionario, en el que la mera autenticación no es suficiente para saber que quien está detrás de la cámara es la persona que va a firmar la escritura en línea. Por tanto, a la autenticación estrictamente técnica del reglamento EIDAS debe, en el ámbito digital, superponerse lo que hacemos en nuestros despachos digital físicamente, que es obtener la imagen de la persona que tenemos al otro lado. Digamos que desde el punto de vista electrónico se comprueba que el DNI es correcto y desde el punto de vista digital, en este caso, se comprueba además que la persona que está es la misma. Ahí, por tanto, se tiene que obtener la fotografía y ahí hay determinados notariados que están valorando introducir
la biometría en esa identificación, lo cual tiene, obviamente, un montón de consecuencias en el ámbito de la protección de datos. Para finalizar, y en relación a la sesión de la videoconferencia, debemos tener en cuenta que, como hemos apuntado, el notario va a ser responsable del tratamiento. La plataforma puede ser considerada encargada del tratamiento y en algunos casos es posible también que haya tentación de considerarla como corresponsable para los datos que se reciben por la misma. No tengo una solución concreta para esto, pero entiendo que cualquiera de las dos posibilidades es absolutamente defendible en los términos del artículo 26 del reglamento. Consecuencia de todo eso será la obligación de actualizar la política de privacidad, el registro de actividades que hemos comentado del artículo 30 y determinar qué medidas son las que garantizan los datos también en el momento concreto de la videoconferencia. Como sugiere nuestro Centro Criptológico Nacional, la sesión debe ser controlada por el notario organizador desde el principio hasta el cierre y se le debe dar herramientas de control y de moderación no solamente para que pueda limitar el compartir contenido, sino también para que pueda evitar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla y comprobar que no hay micrófonos ni vídeos abiertos que no deban estar abiertos en ese momento. Por supuesto, también dice nuestro centro criptológico que debe visualizar si existe físicamente alguna cámara o algún dispositivo móvil que esté grabando la sesión y, por tanto, a partir de ese momento, cerrarla de manera directa. Por supuesto, durante la videoconferencia se deben cumplir todos los requisitos del artículo 5, licitud, lealtad, limitación, en general, todos los que aplicamos en nuestra oficina física y que antes han sido plenamente y muy bien expuestos por el anterior ponente. Me detendré para finalizar solamente en uno de ellos, que es el de la limitación del plazo de conservación de los datos, porque también en materia electrónica tiene una especialidad que es interesante. Este principio solo se aplicaría a aquellos datos que no se incorporan definitivamente al protocolo, porque el que se incorpora al protocolo se queda en el protocolo. Se puede explicar también a aquellos que tienen un plazo determinado, como por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales, en España conservar los documentos de identificación 10 años. Pero el paso al formato electrónico plantea una serie de cuestiones de preservación a largo término del soporte y del contenido que quizás deban exigir un consentimiento expreso por parte del otorgante, porque los datos que se han cedido y que se incorporan al documento y los que se incorporan a la identificación electrónica van a ser constantemente migrados de soporte, van a ser transmitidos de un soporte a otro, pueden hacerse copias de seguridad y, por tanto, copias de los datos en distintos soportes, custodiados incluso por distintas plataformas, e incluso en el futuro puede que se tengan que añadir a sus datos metadatos para que puedan ser abiertos en el futuro. Con esto termino. Puede ser que se utilice para esto un servicio de confianza de archivo electrónico que algunos notariados, como el notariado francés, por ejemplo, ya tenían desde hace tiempo. Para eso, entiendo que se requerirá además el consentimiento expreso y que todo este consentimiento deberá estar incluido dentro de esas excepciones que veíamos antes a la actuación del notario por el hecho de notario. Y con esto ya finalizo. Como vemos, creo que la ciberseguridad es importante, la protección de datos es importante y esta es una de las situaciones más en las que derecho y tecnología no solamente se unen para dar un servicio, sino en la que notarios y técnicos deben trabajar juntos para crear las plataformas lo más seguras posibles que permitan, entre otras cosas, garantizar confidencialidad y protección de datos por un largo periodo de tiempo. Muchas gracias. Muito obrigada, Sr. Doutor. Bom, chega a hora então de fazermos as conclusões e o encerramento do nosso seminário. Queria pedir-vos apenas, nos vossos lugares têm uma ficha para preenchimento da avaliação do seminário. Peço-vos o especial favor de não deixarem de preencher e deixar no lugar, porque é sempre importante depois também obtermos o vosso feedback. Dou então a palavra à Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Ordem dos Notários, Doutora Francisca Castro.
Muito bem, portanto, gostaria, agora para finalizar, também agradecer a presença aqui de todos os colegas notários nesta sala e a vossa paciência, e também os colegas via Zoom, assim como a presença dos oradores que tivemos hoje aqui, pelas excelentes intervenções que abrilhantaram o nosso evento. Este seminário despontou questões essenciais relativas então à segurança e privacidade no tratamento dos dados e o seu impacto na atividade notarial. Hoje, numa era de transformação digital, de transição digital da justiça, de utilização de novas tecnologias e disponibilização de dados, de facto facilita com certeza a vida dos cidadãos e permite uma gestão mais eficiente dos serviços públicos e privados. Mas tal acesso não pode ser feito sem uma proteção eficaz dos dados pessoais, pois quando protegemos os nossos dados pessoais, protegemos as pessoas e os seus direitos fundamentais. O RGPD surgiu assim num momento de transformação digital, cujo grande objetivo, ou melhor dizendo, desafio, é uma grande alteração de mentalidades. De facto, somos donos dos nossos dados pessoais e temos de os proteger, sabendo que esta mudança de mentalidades demora o seu tempo. O principal objetivo do RGPD, como aqui vimos hoje, é a proteção dos dados enquanto direito fundamental e também a fomentação da liberdade de circulação de dados. O principal desafio do RGPD é a forma como se relaciona com as regras de competitividade e utilização de dados públicos de forma a potenciar sinergias e não fragmentações. As dificuldades de enforcement, de aplicação coerciva, que também verificamos aqui com a sua aplicação, e o estabelecimento de regras claras relativamente a questões de transparência na União Europeia e também evitar o risco de vazios legais. Eu queria agradecer de forma especial também aqui à doutora Inês Oliveira Andrade Jesus, penso que já foi embora entretanto, mas pela partilha que fez connosco da sua experiência enquanto DPO única do Ministério da Justiça, e onde verificamos nomeadamente a violação de dados pessoais que acontecem diariamente aqui em conservatórias, sobretudo na forma como o atendimento é feito, sendo certo que nós, notários, temos uma particular preocupação na forma como os nossos cartórios são organizados e, de facto, o atendimento ao público é para nós essencial. E penso que por aí não teremos os mesmos problemas porque tentamos no dia-a-dia privilegiar a privacidade dos nossos clientes. Com a intervenção da doutora, ficou de mais evidente a necessidade de adaptação dos diplomas registrais e notariais ao RGPD e a importância do manual de boas práticas e do questionário, aliás, da autoavaliação. E tal como referiu a doutora Patrícia Alves, é importantíssimo reformar a formação e reforçar essa mesma acerca dessas boas práticas para podermos, junto dos nossos cartórios, cumprir os deveres a que estamos obrigados, nomeadamente este dever tão importante de informação. O meu muito obrigada, doutora Patrícia, porque de facto hoje tivemos da sua parte uma excelente formação e o objetivo será continuarmos nesse sentido, de forma a que não possamos vir a ser prejudicados nos nossos cartórios no dia-a-dia com multas eventualmente avultadas no futuro. Queria, antes de encerrar, cumprimentar todos os que permitiram a preparação e condução deste evento. Muito obrigado e desejo-vos a todos um excelente fim de semana. Obrigada. Muito obrigada, doutora Francisca. Bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada àqueles que nos ficaram a ouvir via Zoom. Espero que tenha sido do agrado de todos e certamente nos voltaremos a encontrar noutras oportunidades. O resto de uma boa sexta-feira e um excelente fim de semana para todos. Muito obrigada.